Hola chicos de noveno, muy buenas tardes. En esta ocasión me dirijo a ustedes por medio de este video. Primero que todo deseando que se encuentren muy bien, que se estén cuidando, que estén guardando pues las recomendaciones dadas ¿por qué? Por los expertos y por el gobierno de quedarnos en la casita pues en la medida de lo posible, ¿cierto? Y nada, este video lo hago con el ánimo primero pues de tratar de explicar los temas relacionados con la guía número 2 de la mejor manera posible, ¿cierto? Espero les sirva y lo puedan aprovechar de la mejor manera. Mm, Estas guías las vamos a dejar montadas a través de la plataforma Edmodo, ¿cierto? También van a estar de manera física en la fotocopiadora de la señora Andrea o en la institución educativa. Y pues la idea es que los que puedan acercarse a la plataforma dejen su resultado académico en dicha plataforma, que los que no puedan hacerlo, también hay otros mecanismos como dejarlas en físico en la institución educativa o por medio de los correos electrónicos en la guía. Número 2 están el correo de la profe Naye y el correo mío para que también los puedan hacer llegar de esa manera. Entonces, pues, nosotras vamos a estar publicando una serie de videos para que ustedes se puedan acercar a ellos y puedan tener pues un mejor entendimiento de las temáticas que vamos a trabajar. La última clase antes de que estos eventos de salud pasaran, nosotros estuvimos hablando en el salón de la economía a nivel mundial. Les dejo un video, ¿cierto? En la página de Facebook que tengo. Eso lo vamos a retomar en algún momento cuando volvamos a clase presencial, ¿listo? Pero por ahora lo único que vamos a desarrollar son las guías que se vayan a dejar en Edmodo o pues en las fotocopiadoras, ¿listo? Eso relacionado con geografía. Entonces en la parte de historia quedamos en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sigue después de la Primera Guerra Mundial? Pues una temática relacionada con algo que nos faltó ver, que fue la Revolución Rusa y el periodo entre guerras, que es el contenido del que se va a tratar este video. Entonces pues voy a tratar de ser muy breve para no cansarlos y que les quede lo mejor posible explicada la temática. Entonces, pues bueno, arrancamos. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa es uno de los eventos más importantes dados en Europa en el siglo XX y pues a nivel mundial, en razón a que puso fin a un proceso que conocemos como el régimen zarista, que es un zar, es como el rey, ¿listo? De Rusia, y comenzó lo que conocemos como la Unión Soviética, ¿sí? O el régimen comunista en este país, ¿sí? Antes no se llamaba Rusia ni Federación Rusa, sino se llamaba el Imperio Ruso, a inicios del siglo XX. ¿Cómo estaba Rusia en ese momento? Pues su situación no era la mejor. Digamos que era prácticamente el país más atrasado de Europa por esa época. Aparte de todo, seguía teniendo una economía sumamente feudal, medieval, tanto en sus formas económicas, sociales y políticas. La gente moría de hambre en las calles, había una situación y una crisis muy, muy tenaz, que fue en últimas lo que desencadenó la Revolución Rusa, ¿sí? Y el Octubre Rojo, como se conoce, ¿no? La Revolución Rusa se llevó a cabo en octubre de 1917, ¿listo? Pero los primeros levantamientos se dieron desde inicios del siglo XX, más o menos desde 1903, 1905, y desembocaron pues en ese llamado Octubre Rojo. Tenemos que tener en cuenta dos variables. La primera de ellas, había un partido que se llamaba el bolchevique, ¿listo? Que es como los que iban más en contra del gobierno zarista, del zar Nicolás II. Y luego también estaban los mencheviques, que eran otra ala también reaccionaria contra las políticas del zar, pero no era, digamos, tan de izquierda o tan revolucionario, sino que quería una revolución más, digamos, progresiva, no tan reaccionaria, ¿vale? ¿Quiénes son los que se van a levantar finalmente en contra del zar? Todos, tanto mencheviques como bolcheviques, pero los más radicales eran los bolcheviques. ¿Quiénes son los principales protagonistas de la Revolución Rusa? Lenin, Stalin y Trotsky. ¿Listo? Esos tres.
son como las cabezas más visibles de la revolución que se llevó a cabo, como ya lo habíamos dicho, en el 17 de octubre de 1917. Ellos organizan algo que se conoce como el Partido Nacional Obrero, ¿sí? Y a partir de eso salen los soviets, ¿sí? Por eso de ahí el nombre Revolución Soviética, que son como los obreros y los encargados de extender la Revolución Rusa en toda su magnitud. ¿Cómo funciona o cómo se dio? Pues nada, así en resumidas cuentas, ellos empiezan a salir a las calles, empiezan a poner en jaque al gobierno, empiezan a pedirle respuestas al zar Nicolás II de, oiga, ¿qué es lo que está pasando con la sociedad? ¿Qué están haciendo con los dineros de todos los impuestos que nos sacan? Exigimos de manera tajante que se nos dé una respuesta, que se le dé dignidad al movimiento obrero y a la gente, a la sociedad civil, que se ha visto afectada de tal manera que la gente se nos está muriendo de hambre en las calles y necesitamos que usted o haga algo, eso decían los mencheviques, o como decían los soviets, renuncie, abdique a su cargo. Finalmente entonces en 1917 ellos lo logran, el zar Nicolás II abdica, le hacen un juicio público, ¿cierto? Y ahí se da como tal fin a la época zarista, se levanta una nueva etapa en la historia de Rusia, se funda la Unión Soviética en 1921 y tiempo después de que se acabe la Segunda Guerra Mundial va a comenzar la Guerra Fría, donde va a ser fuerte protagonista, ya que la Guerra Fría es el enfrentamiento entre Estados Unidos, en cabeza del capitalismo, y la Unión Soviética, que va a ser pues la protagonista también de la historia por parte del comunismo. ¿Listo? Que son ideologías totalmente contrarias y enfrentadas, ¿vale? Entonces, eso por un lado, en lo relacionado con la Revolución Rusa, perdón. Otro tema que vamos a encontrar en la guía es el periodo entre guerras que se le ocurrió apenas se termina la Primera Guerra Mundial en 1918 y 1919 hasta 1939 que comienza la Segunda Guerra Mundial. Por eso se llama periodo entre guerras, entre el final de la primera y comienzos de la segunda. En esa etapa o en ese periodo más bien, nosotros encontramos varios hechos que marcaron fuertemente la historia del siglo XX. Primero, los gloriosos años 20. La economía estadounidense se levantó de una manera brutal. ¿Listo? Pues como ellos son ganadores, uno de los ganadores de la Primera Guerra Mundial, entonces se ven fuertemente, ¿cómo se llama eso? No afectados, sino lo contrario, beneficiados de ese tipo de políticas que se crearon a través de el Tratado de Versalles y el armisticio, ¿sí? De la Primera Guerra Mundial. Entonces tienen un despunte brutal en su economía, ¿sí? Pero eso se va a ver frenado con la crisis de 1929, la caída de la bolsa de valores. ¿Sí? En octubre de 1929 cae la bolsa de valores de New York y ocurre lo que conocemos como la Gran Depresión, que no únicamente va a afectar a Estados Unidos, sino a todo el mundo. ¿Debido a qué? A que como su economía fue tan gloriosa durante los primeros años de esa década, muchos países le pidieron prestado a la banca estadounidense plata para poder levantar sus economías. Una vez cae la bolsa de valores, pues se desploman todas las economías a nivel mundial, inclusive la de nosotros, ¿sí? Colombia se vio fuertemente afectada por esa crisis debido a que nosotros prácticamente le debíamos una vía y la otra a Estados Unidos por préstamos. Entonces se frenaron las importaciones de café, nuestra economía se vio tenaz, pero pues eso ya es tema ¿de qué? De otra clase. En ese sentido, pues bueno, todas las economías se desploman. Se va a ver un leve levantamiento como tal hacia más o menos 1934-1935. ¿Listo? También otro hecho que ocurrió fue el surgimiento de los regímenes totalitarios. El franquismo en España, también el nacionalsocialismo con Adolfo Hitler en Alemania y el fascismo italiano con Benito Mussolini. Son ideologías de derecha fuertemente contestatarias, tradicionalistas, ¿cierto? Que van a marcar como un antes y un después, tanto en la historia del mundo
como de sus propios países, debido a las políticas que se desataron ahí, que también ya es tema de otra clase que vamos a ver. ¿Sí? Y finalmente la Guerra Civil Española, que se dio por la caída de el segundo socialismo, por llamarlo así, en España, una fuerte ola de cambios sociales muy profundos que se dieron a raíz de las ideas de izquierda, que se vieron frenadas con el franquismo y el ascenso de el militar conocido como Francisco Franco, que pues se va a tomar el país por medio de las armas y va a causar una crisis social y económica terrible, ¿sí? La Guerra Civil Española la ubicamos sobre 1938 y 1939, pero en mi modo de ver se extendió hasta los años 70 cuando finalmente cae el franquismo como tal. Entonces espero les haya quedado clara esta información. En la guía van a encontrar pues muchísima más relacionada con el tema para que desarrollen los puntos que están ahí. Se les quiere mucho, cuídense mucho, un beso y un abrazo.